Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de No Todo Está Perdido. Realmente muy contentos de poder estar nuevamente en contacto con ustedes. Después de un viajecito que hemos hecho a Buenos Aires para cubrir las alternativas de la Feria Internacional de Turismo, después le vamos a estar comentando los aspectos más sobresalientes de lo que pudimos relevar en ese viaje, que ha sido desde todo punto de vista positivo. Bueno, tenemos novedades fresquitas, tienen que ver con lo que acaba de ocurrir hace instantes nada más en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Ustedes saben que hoy hubo sesión ordinaria y en esta sesión ordinaria se ha generado una expectativa muy importante alrededor de un tema que surgió a partir de una investigación que nosotros iniciamos hace ya bastante tiempo y que culminó con la puesta en evidencia y hecho público de irregularidades cometidas en la administración, ejecución de planes techo que oportunamente fueron concedidos para la localidad de Puerto Iguazú, cuyos fondos fueron depositados, pero que no se ejecutaron y en definitiva no se sabe qué pasó con ese dinero, cuál fue el destino de los dineros públicos que en ese momento administraba el ex intendente y actual candidato Claudio Filipa. Bueno, eso generó realmente mucha expectativa y lo que ocurrió hace instantes nada más en el Consejo Deliberante es que se tomó la decisión de no tratar esta cuestión hasta después de las elecciones. El criterio que adoptaron los concejales fue el de no tratar este tema como para que no se utilice, dijeron ellos, como tema de campaña. Así que bueno, esto es lo que les podemos comentar. Cada uno sacará sus propias conclusiones, en definitiva, de lo que ha pasado con este tema, que realmente ha tenido muchísima repercusión en la opinión pública local. A partir de esto que va a ser ya el final del tramo más caliente de la campaña electoral, comenzaron a surgir distintas situaciones que se produjeron, obviamente, en la arena donde hoy por hoy se dirimen, podríamos decir, las cuestiones políticas, que son los medios, básicamente. Y dentro de los medios, no sé si me atrevería a incluir también a las redes sociales, pero juegan un papel muy importante porque las figuras políticas y de todo este espectro se manifiestan no solamente a través de los medios de comunicación masivos, sino también a través de las redes sociales. Esta semana, un político de Iguazú publicó en una red social una carta abierta a la sociedad de Iguazú, en la cual, a través de una manifestación bastante extensa, pone en duda la honorabilidad, el prestigio, la trayectoria de familias pioneras de Puerto Iguazú con relación a su patrimonio, básicamente. Y la verdad que bueno, el tema nos llamó particularmente la atención, siendo que la autoría de aquel escrito provenía de una persona que está hace muy poco tiempo acá en Puerto Iguazú, es un vecino relativamente nuevo que inclusive teniendo actualmente la función de concejal, no pudo asumir en el periodo anterior de 2011 porque no le alcanzaban los años de residencia para poder hacerlo, de acuerdo a lo que estipula la Carta Orgánica. Así que realmente nos llamó poderosamente la atención, ¿no?, que un individuo que está hace 2 minutos acá en Puerto Iguazú se atreviera a poner en duda la legitimidad de familias pioneras de Puerto Iguazú, que uno que está por ahí hace un poco más de tiempo sabe cuál ha sido el origen y cómo se han desarrollado económicamente estas familias. Bueno, uno de los cuestionamientos que hizo este señor a través de esta carta abierta al pueblo de Iguazú es la vinculación de una empresa de transporte con el poder político local y provincial. Concretamente, para hablar sin medias tintas y sin eufemismos, Chito Sartori, en esta carta abierta al pueblo de Iguazú, entre otras cosas, puso en duda la propiedad
de la empresa Río Uruguay, vinculándola al poder político de nuestra provincia y puntualmente de la municipalidad de Puerto Iguazú. Bueno, decidimos entonces nosotros comenzar a mostrarles a ustedes de qué manera pretenden algunos personajes mentirles de manera descarada, ya con una falta total de responsabilidad, poniendo en duda orígenes de capitales empresas que están desde hace años instaladas en la provincia, que no han comenzado de un día para el otro, y por eso hemos querido bautizar, si se quiere, de alguna manera esta nueva sección en nuestro programa, derribando mitos, ¿no? Y bueno, el tema de Río Uruguay se viene comentando desde ya hace bastante tiempo y entonces decidimos ir a la fuente directamente para que nos cuente en primera persona y les quede, sobre todo a ustedes, bien claro cómo es el tema de Río Uruguay, de quién es Río Uruguay, qué vinculaciones tiene con el poder político, provincial y local, si es que los tiene, ¿existen? ¿Cuáles serían? Bueno, todo esto lo vamos a charlar con el contador de la empresa Río Uruguay, el contador Roberto Navas, que está aquí con nosotros. Le agradecemos realmente mucho el esfuerzo que ha hecho porque ha venido desde la ciudad de Posadas especialmente para participar en nuestro programa, así que es algo realmente muy valorable. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a usted, a la audiencia. Estoy a su disposición para lo que considere necesario. Bueno, Roberto, cuéntenos un poquito, ¿de quién es la empresa Río Uruguay? La empresa Río Uruguay es de la familia Escraviú. El titular, la cabeza visible de la empresa es el señor Darío Escraviú, persona joven, y de su madre. Él no tiene padre, que fue el fundador de la empresa justamente en el año en que él nació. La empresa Río Uruguay se crea en el año 1969 en la ciudad de Apóstoles, el local donde hasta ahora funciona una base de la empresa, una sede de la empresa, que es en la calle Andresito 34, que es el domicilio legal, por otra parte, de la empresa Río Uruguay. A la vez, ellos son los socios, únicos socios de la empresa Río Uruguay, pero también son socios de otras sociedades. Entre ellas, la empresa Transporte Automotor de Pasajeros El Práctico, que es la que opera los servicios urbanos de la ciudad de Iguazú y opera el servicio internacional desde Puerto Iguazú a Ciudad del Este. Esa es la empresa base, la titular de la empresa, la titular de las concesiones de la empresa El Práctico, de las concesiones de los servicios urbanos de la ciudad de Iguazú es la empresa El Práctico, cuyos titulares son el señor Escraviú y su madre. Todo a la vez opera, brevemente, todo a la vez opera con un nombre de fantasía, un nombre comercial, básicamente una marca, ya a estas alturas una marca, que se llama Río Uruguay a secas. Pero entre el grupo está empresas asociadas, Central Argentino y El Dorado, que es la que opera los servicios desde Iguazú hasta Resistencia, Corrientes Resistencia, de Posadas a Rosario. Está la empresa Río Uruguay, cuya titularidad es solamente la señora Lila María Cruz, que es la mamá de Darío Escraviú. Está la empresa Flecha de Oro, que opera con servicios provinciales desde Puerto Iguazú hasta Posadas, básicamente. Bueno, eso forma, hay una empresa de turismo. Eso es lo que forma el conjunto que bajo la marca Río Uruguay funciona. En cuanto a los mitos, bueno, son justamente esos mitos, ¿no es cierto? Yo hace un tiempo atrás me hacían un reportaje en Radio Catarata, un reportaje telefónico, me consultaron mucho a este respecto, y yo le mencionaba al periodista que me hizo el reportaje en aquella oportunidad, que no me crea a mí, porque yo soy parte de la empresa Río Uruguay y obviamente defiendo los intereses de la empresa Río Uruguay, no me voy a poner colorado por defender los intereses de la empresa Río Uruguay. Y que le paga el sueldo, obviamente. Efectivamente, mis honorarios en este caso. Pero el tema, le decía yo al periodista, no me crea a mí. Toda empresa cuando se constituye tiene una partida de nacimiento, como la persona física se va al registro civil el padre o la madre y lo inscribe en el registro civil y le dan
una partida de nacimiento, las empresas, las sociedades, las personas jurídicas, el nacimiento de una persona jurídica, ¿dónde se da? Se da en el registro público de comercio o en la inspección de personas jurídicas. Ahí se lleva lo que se llama el acta de nacimiento de la sociedad, que en este caso, por ser una sociedad de responsabilidad limitada, uno de los tipos de societario previsto en la ley, se lleva un contrato social. ¿Contrato social qué es? Es un documento en que los socios fijan básicamente cuál es el domicilio de la sociedad, cuál es el objeto de la sociedad, o sea, a qué se va a dedicar la sociedad, y cuáles son las facultades que tienen los que la administran y los nombres de quienes la administran. Entonces yo le decía a este periodista, volviendo al tema, que no me crea a mí, o sea, que no le crea al contador Navas, que no le crea a la empresa Río Uruguay, que no le crea a la empresa Transporte Automotor de Pasajeros del Práctico, sino que haga una consulta, puede hacerla usted también. En el registro público de comercio es público, justamente es un registro público, un lugar donde públicamente se asientan las partidas de nacimiento de las sociedades. Y ahí le van a facilitar seguramente o un contrato o una minuta de quiénes son los titulares de la empresa Río Uruguay. O sea, es bastante sencillo en este caso derribar un mito, porque no es palabra contra palabra, sino es documento oficial contra palabra. Pero le repito, no hay mucho más que decir respecto a la titularidad de las acciones, mejor dicho, de las cuotas, partes de capital de la SRL. Roberto, ¿usted estaba al tanto de estas inferencias que de alguna manera trataron de poner un manto de sospecha sobre cómo se llevó adelante el proceso de la concesión del práctico a través de Río Uruguay acá en Puerto Iguazú y la pretendida intención, deliberada obviamente, de instalar este mito de las vinculaciones de la empresa con sectores del poder político de la provincia y del municipio? A la empresa Río Uruguay ni a la conformación actual de Transporte Automotor de Pasajeros del Práctico le han otorgado en forma reciente ni una concesión. Las concesiones que tiene Transporte Automotor de Pasajeros del Práctico devienen del año 2007, porque la prestadora de los servicios es la misma prestadora que prestó en el 2007 y la misma prestadora que prestaba en 1986. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma sociedad que ha cambiado sus socios. Este videocable yo tengo entendido que es una sociedad de responsabilidad limitada. En su conformación societaria no hay ni una diferencia si mañana uno de los socios que conforman este sistema de videocable vende sus acciones o su cuota de capital a otra persona. Eso es lo que ha pasado en la empresa Transporte Automotor de Pasajeros del Práctico. Los titulares anteriores vendieron, cedieron y transfirieron sus cuotas de capital a favor de la familia Krug-Scraviuk, conformada por, repito, madre e hijo, únicos dos socios de estas empresas. Esta es la forma en la cual te quieren mentir todo el tiempo, descaradamente, instalándote mitos para que se creen y se generen climas de incertidumbre sobre la gente y sobre la honorabilidad de las personas, que sale, entendemos nosotros, del más profundo resentimiento, como si tener plata fuera un delito, como si tener empresas que son exitosas de alguna manera fueran una afrenta a la ley, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que está diciendo el contador echa por tierra una de estas pretendidas vinculaciones que desde hace mucho tiempo venimos escuchando, y por eso queríamos que vos lo escuches en primera persona. Más allá de estas explicaciones que usted nos está comentando, contador, el cambio que ha operado en la prestación del servicio público de pasajeros en Puerto Iguazú, más allá de los reclamos que siempre existen en el usuario, ha sido muy notables. Eso es lo que importa. Realmente eso es lo que importa, es la capacidad que tiene la empresa de prestar servicios. La vocación que tiene la empresa de cumplir servicios y de prestárselos a favor de la comunidad.
Empresa Río Uruguay o el grupo que conforma la marca Río Uruguay no solo presta servicios en la ciudad de Iguazú. Lo recalco a pesar de que hace unos instantes lo decía sintéticamente. Empresa Río Uruguay que arrancó en el año 1969 prestando un servicio desde Colonia Liebig, Corrientes, a la ciudad de Santo Tomé, Corrientes. En este momento presta servicio en prácticamente todo el nordeste argentino. Presta servicios en Misiones, presta servicios en Corrientes, tiene destinos a Chaco, o sea, a la ciudad de Resistencia, Chaco, a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Rosario y a la capital federal. O sea, prestamos servicios de corta, media y larga distancia en concesiones que nos fueron otorgadas por autoridades nacionales, por la Secretaría de Transporte de la Nación para lo que compete a los servicios nacionales. Nacional es todo aquello que toca más de una provincia, lo digo en función de aclarar que es un servicio nacional. Los servicios de autotransporte de pasajeros se prestan por permisos de concesión, permisos de explotación o concesiones. Hay permisos que otorga la autoridad nacional, que en este caso es la Secretaría de Transporte de la Nación, o sea que vinculan a 2 o más provincias. Por ejemplo, servicio que hace Iguazú-Buenos Aires, toca más de 2 provincias y la capital federal. Pero también está el servicio que va a la ciudad de Rosario, de Posadas a Rosario, que toca también 3 provincias. Tiene servicios de jurisdicción provincial o de jurisdicciones provinciales, o sea, tiene servicios en la provincia de Corrientes, los servicios pioneros de la empresa, que van desde Colonia Liebig hasta Corrientes, hasta la ciudad de Corrientes, de Colonia Liebig a la ciudad de Santo Tomé, Corrientes, de Santo Tomé, Corrientes a la ciudad capital de Corrientes. Tiene servicios en la provincia de Misiones de jurisdicción provincial otorgadas por la autoridad provincial, que unen Posadas con Puerto Iguazú, Posadas con San Pedro, Posadas con El Soberbio. Y tiene servicios urbanos de tipo nacional, que une el servicio nacional que une la ciudad de Apóstoles, Misiones con la ciudad de Colonia Liebig, Corrientes. Tiene servicio urbano en la ciudad de Apóstoles y tiene servicios urbanos en la ciudad de Puerto Iguazú. Toda esa es la gama de servicios que prestamos. Cuando nosotros vinimos a la ciudad de Iguazú, o cuando se hizo cargo de esta conducción de los destinos de la empresa al práctico en la ciudad de Iguazú, es por todos conocida el tipo de material rodante que estaba en la calle, el tipo de prestación que se realizaba. La primera acción de la empresa fue traer un parque automotor absolutamente nuevo. 0 kilómetros, lo puso en marcha como estaba. Como estaba la ciudad, en las mismas trazas, los mismos recorridos. Fuimos incrementando parque y en este momento podemos decir orgullosamente, yo soy parte pero me siento orgulloso, de que es uno de los pocos servicios urbanos del país, diría yo, que tiene más del 60% de su parque equipado con aire acondicionado. Hemos tratado de dotar en la medida de nuestras posibilidades de refugios para nuestros usuarios y constantemente estamos tratando de desarrollar una acción comunitaria, una acción con destino a la comunidad. Siempre estamos en los barrios, en las escuelas, no nos compete decir qué tipo de acciones, pero sí tenemos la responsabilidad social empresaria incorporada a nosotros. Eso es lo que en definitiva vale. Que la gente sepa que se paga una tarifa porque la tarifa es lo que permite el sostenimiento del servicio. No hay ni un servicio que se pueda sostener, ni la energía, ni el agua, ni el transporte, ni ningún otro servicio puede sostenerse si no se paga una tarifa. Porque para prestar un servicio de transporte, un servicio de transporte hay que comprar combustible, hay que pagar sueldo, hay que comprar lubricante, hay que pagar seguros, hay que comprar cubiertas. Todo eso, ¿con qué se paga? Con la tarifa que paga el usuario, que debe ser justa y razonable, en eso estamos acá. Y el conjunto de la marca Río Uruguay tenemos que hablar más de 300 empleos directos. Todos en regla, todos blanqueados, con las dificultades propias que tiene cualquier actividad comercial en la que se trabaje con mano de obra, que hay acuerdos, hay desacuerdos, hay momentos felices y hay momentos que no son tan felices, pero eso pasa hasta en nuestra propia familia.
Usted es el encargado nada más y nada menos que de llevar los números de la empresa. Digo, debe ser, supongo yo, una de las personas de máxima confianza de los directivos de la misma. ¿Hasta dónde llega su conocimiento? ¿La empresa Río Uruguay tiene alguna vinculación con el sector político de nuestra provincia, particularmente acá en Puerto Iguazú? La empresa Río Uruguay, disculpe que me ría porque quiero ratificar lo que dije al principio. La empresa Río Uruguay tiene 2 socios. Y voy a repetir, a riesgo de ser reiterativo o cargoso, lo que dije en anterior reportaje. No le crean al contador Navas, que es parte de esta marca. Crean lo que vean los papeles. Cualquier persona que dice que la empresa Río Uruguay tiene vínculos con cualquier otra persona, sea de ámbito político, de ámbito social o del ámbito que sea, puede tener vínculos sociales, vínculos amistosos, vínculos comerciales, pero que la empresa Río Uruguay tenga una titularidad distinta de la que oficialmente fijan los papeles, entra en el terreno ya ni siquiera de los mitos, en el terreno de la fantasía. Porque si yo le doy a usted un contrato social donde hay 2 personas, usted lee el contrato social y dice que sí, acá hay 2 personas, pero dice, no, pero yo sospecho que hay alguien más, forma parte de la fantasía y eso no resiste el menor análisis. O sea, no merece tiempo, ni tiempo suyo, ni mío, ni de la audiencia. No tiene vínculos comerciales, puede tenerlo, pero tenemos vínculos comerciales con muchísima gente en Iguazú, en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, pero no tiene, digamos las cosas por su nombre, no tiene negocios político-comerciales, ni con los políticos de Iguazú, ni con los políticos de Misiones, ni con los políticos de Corrientes, ni con los políticos de ninguna provincia. O sea, la empresa tiene vinculaciones, sí, porque vivimos en una provincia, formamos parte de una provincia y conocemos personas que se dedican a la política, como usted conoce personas que se dedican a la política, personas que se dedican al derecho, personas que se dedican a la medicina o al comercio. Tenemos vínculos porque formamos parte de una sociedad. Pero de ahí a suponer o presuponer o fantasear con que la empresa Río Uruguay, la marca Río Uruguay, tiene algún socio oculto, se me ocurre que es demasiado fantasioso, ¿no es cierto? Pero contra esas cosas, porque eso se dice. Una vez que se dijo, está dicho, el que dice no tiene más necesidad que decirlo. Entonces, y hay un viejo lema que tienen los especialistas en derecho, dice, es muy difícil o no hay forma de probar los hechos negativos. Usted puede probar que está acá, pero no puede probar que no está en su casa. Entonces, ¿es así o no? Totalmente. Entonces, probar los hechos negativos es un tema bastante... Entonces, contra estas cosas no hay forma nada más que la honorabilidad de las personas y la trayectoria. La empresa Río Uruguay está operando del año 1969, cuando el actual titular de la empresa, el señor Darío Escraviu, tenía 4 meses. Yo lo conozco en persona al señor Darío Escraviu cuando iba con su papá, hoy fallecido, a la ciudad de Corrientes, de donde yo soy. Concurría él con el padre, que él no tenía más de 10, 11 años, que concurría a la empresa en la que yo trabajaba en esa época, y preparábamos escritos, presentaciones para hacer a la Dirección de Transporte de la provincia de Corrientes. Estoy hablando hace tiempo y a lo lejos. Y es probable que cuando ya no estén más estas autoridades, o lo sigan estando en el futuro, la empresa Río Uruguay va a seguir operando, porque es una empresa comercial que tiene todas las ganas de seguir operando y que se dedica a la actividad del autotransporte público de pasajeros. Miente, que algo quedará, decía el ideólogo propagandístico de un régimen que fue nefasto para la humanidad, ¿no? Aquel Goebbels, ustedes se acordarán, y esto es lo que pasa, como decía el contador, es muy difícil probar las afirmaciones negativas, ¿no? Esta contradicción de probar, salir a desmentir todo lo que tenga una connotación negativa en la sociedad y un efecto mucho más multiplicador, si se quiere, que la pura y estricta verdad. Contador, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado, la molestia que se ha tomado de desplazarse de Posadas hasta Iguazú para
estar en contacto con la gente de nuestra ciudad y tratar de, bueno, por lo menos echar luz sobre una cuestión sobre la que se ha querido, como se dice vulgarmente, embarrar la cancha. Le agradezco mucho la oportunidad que nos da, es muy grato estar con usted y con su audiencia. Y al pueblo de la ciudad de Iguazú, a la población de la ciudad de Iguazú, que tenga la certeza, la tranquilidad de que la empresa Río Uruguay va a seguir operando con la misma solvencia técnica, económica y moral que lo ha venido haciendo en los 3 años que venimos operando. Gracias, contador. Muchas gracias Muy a amable. usted. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos de la pausa vamos a estar tocando algunos temas que también han sido motivo de comentarios y que han dado que hablar en esta semana aquí en nuestra ciudad. Así como hemos traído al contador Navas, que de alguna manera te ha puesto en claro qué es Río Uruguay, de quiénes son los dueños, no le crean a él, dice, vayan al registro público de comercio, muchachos, fíjense, ahí los papeles cantan. Para hablar hay que tener pruebas, hay que demostrar. No podés hablar de pico y ensuciar a la gente tan impunemente, sino que hay que tener detrás la espalda bien ancha como para salir después a sostener lo que dijiste. Pero bueno, vamos a seguir derribando uno a uno todos estos mitos que te quieren instalar, te quieren mentir y después te vamos a contar por qué. No te vayas, ya volvemos.